Tierra Santa, año 1177. Una batalla olvidada por la historia cambiará el destino de las cruzadas. El reino de Jerusalén, reino cristiano frágil, rodeado por el creciente poder musulmán bajo un líder legendario. Saladino, el sultán más temido del mundo islámico, planea borrar del mapa el reino cristiano definitivamente. Reúne 26.000 guerreros, la fuerza más grande jamás lanzada contra los cruzados en décadas. Contra él se alza Baudouin IV, el rey leproso de Jerusalén, apenas 16 años y un cuerpo destruido. La lepra devora su rostro y manos, pero su mente estratégica y coraje permanecen inquebrantables e intactos. Cuando llegan noticias de la invasión masiva, el Consejo Real entra en pánico ante la amenaza apocalíptica. Los espías reportan números aterradores. 26.000 soldados marchando hacia el corazón del reino cristiano. Saladino avanza arrasando todo a su paso, convencido de que la victoria es inevitable e indetenible. Las aldeas se vacían mientras los campesinos huyen despavoridos, dejando sus cosechas y hogares en llamas. Saladino observa las ciudades cristianas como cazador observa presa herida, planeando su aniquilación metódica y sistemática. Baudouin reúne desesperadamente sus fuerzas. Apenas 500 caballeros, el resto defendiendo fortalezas fronterizas lejanas. Los caballeros templarios responden al llamado. Guerreros monjes entrenados para morir antes que retroceder jamás. Los hospitalarios se unen también, pero incluso combinadas las órdenes apenas alcanzan 500 guerreros disponibles. Los nobles francos debaten acaloradamente si enfrentar un ejército 50 veces superior es coraje o suicidio absoluto. Baudouin declara con voz firme que prefiere morir luchando antes que ver su reino caer sin resistencia. A pesar de su cuerpo devastado por la lepra, monta personalmente para liderar sus tropas hacia lo imposible. 500 caballeros se forman sabiendo que marchan hacia odds imposibles, pero ninguno abandona su posición asignada. Los sacerdotes bendicen a los guerreros mientras muchos se confiesan, conscientes de que probablemente no regresarán vivos. La pequeña columna cristiana marcha por el desierto de Judea bajo el sol abrasador buscando al enemigo gigante. Los exploradores regresan con la posición exacta del enemigo, acampado cerca de Monguisar, confiado en su superioridad. Saladino celebra anticipadamente en su campamento, tan seguro de la victoria que permite disciplina relajada entre tropas. Su ejército está peligrosamente disperso, miles de guerreros saqueando aldeas sin mantener formación defensiva ni vigilancia apropiada. Desde las colinas, Baudouin observa el campamento enemigo disperso y comprende que existe una oportunidad microscópica. En consejo urgente, sus comandantes debaten: atacar ahora en sorpresa total o retirarse salvando las fuerzas. Baudouin toma la decisión audaz. Atacarán inmediatamente antes que Saladino descubra su presencia y organice defensa. Sacan las reliquias más sagradas incluyendo fragmento de la Vera Cruz, invocando protección divina para batalla imposible. Los caballeros se arrodillan ante la reliquia sagrada, rezando fervientemente antes de lanzarse contra odds de 50-1. Baudouin da su discurso final. Hoy moriremos probablemente, pero venderemos nuestras vidas tan caras como sea posible. Los 500 caballeros forman una lanza de caballería pesada, la formación más devastadora de la guerra medieval europea. Esperan hasta que el sol alcanza posición perfecta. Cegará a los musulmanes cuando carguen desde el oeste. 25 de noviembre del año 1177, un día que la historia militar debería recordar pero olvidó injustamente. La señal se da mientras las trompetas suenan, iniciando lo que parece una carga suicida condenada al fracaso. 500 caballeros cristianos cargan colina abajo contra 26.000 musulmanes en la apuesta más desesperada jamás vista. La tierra tiembla bajo los cascos de los caballos de guerra, mientras la velocidad de la carga alcanza su punto máximo devastador. El campamento musulmán es sorprendido completamente. Miles de soldados dispersos sin armadura adecuada, ni formación defensiva alguna. La caballería pesada cristiana impacta las líneas musulmanas como un martillo de acero contra cerámica frágil y desprotegida. Las lanzas atraviesan cuerpos mientras los caballos de guerra aplastan soldados musulmanes bajo su peso masivo e imparable. El caos se desata instantáneamente mientras el pánico se propaga como fuego entre las filas musulmanas desorganizadas. Baudouin lucha en la primera línea a pesar de su cuerpo devastado, inspirando a sus hombres con coraje sobrehumano. Los templarios penetran profundamente en las formaciones enemigas. Sus votos monásticos no incluyen misericordia en combate mortal. Los musulmanes intentan organizarse desesperadamente, pero son aplastados antes de formar líneas defensivas coherentes y efectivas.
Su ventaja numérica abrumadora queda completamente neutralizada por la sorpresa total y la desorganización catastrófica del campamento. Saladino emerge de su tienda con incredulidad ante lo imposible. Los cristianos están atacando contra odds de 50-1. Sus guardias personales forman desesperadamente alrededor del sultán, mientras el caos consume todo el campamento musulmán circundante. Los caballeros cristianos buscan específicamente a Saladino entre las masas, sabiendo que matarlo terminaría la guerra instantáneamente. El combate se vuelve feroz alrededor de la tienda del sultán, mientras sus guardias élite defienden con desesperación suicida. Los caballeros cristianos casi alcanzan a Saladino. Apenas metros separan sus lanzas del líder musulmán más poderoso. Los guardias mamlucos se sacrifican heroicamente, lanzando sus vidas para dar segundos preciosos al sultán para escapar. Saladino escapa milagrosamente montando a caballo sin armadura, huyendo despavorido mientras su ejército colapsa tras él. Con su líder huyendo, el ejército musulmán comienza una desbandada masiva mientras la disciplina se desintegra por completo. Los cristianos persiguen implacables a los musulmanes en fuga a través de millas del desierto judeo, bajo sol abrasador. Miles de musulmanes mueren en la retirada desorganizada, aplastados por sus propios compañeros o atravesados por lanzas cristianas. La batalla se transforma en masacre unilateral, mientras los cristianos dominan cada metro del campo de batalla. Baudouin continúa persiguiendo al enemigo, a pesar de la fatiga extrema que su lepra impone sobre su cuerpo. El sol comienza a descender mientras la batalla continúa en un crepúsculo teñido de rojo por la sangre. Los musulmanes sobrevivientes se dispersan en todas direcciones del desierto, abandonando armas y suministros en pánico absoluto. El campamento musulmán cae intacto en manos cristianas, montañas de riquezas, armas y provisiones abandonadas precipitadamente. El tesoro de guerra capturado es tan masivo que financiará el reino cristiano durante años venideros de conflicto. La noche cae finalmente mientras los cristianos regresan exhaustos pero increíblemente victoriosos al campo de Mongisar. Los soldados cristianos caen de rodillas, incapaces de creer que sobrevivieron y vencieron contra odds de 50-1. Baudouin desciende de su caballo con cuerpo temblando violentamente por el agotamiento extremo que su lepra multiplica exponencialmente. El campo de batalla está cubierto de cadáveres musulmanes, evidencia tangible de la masacre que pareció imposible. Las bajas cristianas son increíblemente bajas, menos de 100 muertos contra miles de musulmanes caídos o en fuga. El ratio de bajas supera 50-1, convirtiéndose en uno de los más desequilibrados jamás registrados en historia militar. Los sacerdotes atribuyen la victoria a intervención divina directa, citando la presencia de la reliquia de la Vera Cruz. La reliquia de la Vera Cruz es venerada intensamente por los soldados sobrevivientes que la consideran clave de la victoria. Cuando las noticias llegan a Jerusalén, la ciudad estalla en celebración salvaje ante lo que todos consideran milagro puro. Las campanas de todas las iglesias de Tierra Santa repican sin cesar, anunciando la victoria imposible a toda la cristiandad. Baudouin es recibido como héroe conquistador en las calles de Jerusalén, mientras multitudes lo aclaman con fervor religioso. A pesar de su condición terrible, el rey leproso se muestra al pueblo demostrando que el coraje supera aflicción física. Mientras tanto, Saladino llega a Egipto completamente humillado, habiendo escapado apenas con vida de la debacle total. Su reputación como comandante invencible queda temporalmente destrozada ante esta derrota humillante contra fuerza microscópica. Saladino jura venganza solemne contra Baudouin y los cristianos, prometiendo que Mongisar será vengado con sangre cristiana. Los estrategas militares analizan cómo 500 guerreros derrotaron 26.000, en lo que desafía toda lógica militar conocida. El factor sorpresa total fue crítico, sorprendiendo a un enemigo completamente desorganizado y excesivamente confiado en superioridad. La caballería pesada europea demostró superioridad devastadora sobre la caballería ligera musulmana en impacto frontal directo. El terreno favoreció a los atacantes, atrapando musulmanes entre colinas sin espacio para maniobrar sus números superiores. El liderazgo de Baudouin fue impecable, timing perfecto, audacia suprema y comprensión exacta del momento óptimo para atacar. La moral cristiana era superior pues luchaban por supervivencia desesperada, mientras musulmanes solo buscaban botín fácil. La disciplina férrea de las órdenes militares fue crucial. Templarios y hospitalarios nunca rompieron formación bajo presión. El pánico se propagó tan rápido en el ejército musulmán que impidió cualquier intento de contraataque organizado y efectivo. El efecto psicológico fue devastador. Los musulmanes
perdieron su sentido de invencibilidad frente a los cruzados europeos. Las consecuencias inmediatas fueron enormes. La invasión musulmana quedó detenida completamente por varios años cruciales. El reino de Jerusalén fue salvado de extinción inminente, ganando tiempo precioso para consolidar sus defensas fronterizas. Baudouin ganó respeto internacional como uno de los mejores estrategas militares de su era, a pesar de su juventud. Las órdenes militares reciben donaciones masivas de nobles europeos, impresionados por su papel en la victoria milagrosa. Toda Europa cristiana celebra la victoria como señal clara de favor divino sobre la causa de las cruzadas. El Papa celebra misa especial en Roma, honrando la victoria, mientras se predica sobre el poder de la fe. En los años siguientes, Baudouin continúa defendiendo su reino con notable éxito, a pesar del avance de su lepra. Sin embargo, la lepra avanza implacablemente mientras su cuerpo se deteriora de manera visible y dolorosa para todos. Eventualmente gobierna desde una camilla cuando ya no puede caminar, pero su mente estratégica permanece aguda e indomable. Pierde gradualmente la vista mientras sus dedos se caen uno por uno debido a la progresión terrible de la enfermedad. A pesar de su deterioro físico catastrófico, el reino permanece estable bajo su liderazgo que trasciende la debilidad corporal. Mientras tanto, Saladino prepara meticulosamente una nueva invasión, habiendo aprendido lecciones amargas de Mongisar que nunca olvidará. En 1179, Saladino y Baudouin se enfrentan nuevamente, pero esta vez el sultán musulmán no comete errores anteriores. En March Ayyun, Saladino logra victoria significativa contra los cruzados, demostrando que aprendió de su humillación previa. Baudouin lucha dirigiendo desde su camilla, incapaz de montar caballo pero aún comandando sus tropas con autoridad inquebrantable. Para 1083, su salud colapsa tanto que debe nombrar regente, aunque mantiene título real hasta su muerte. En marzo de 1185, Baudouin IV, el rey leproso, muere a la edad de 24 años tras reinar gloriosamente. Jerusalén llora la muerte del rey más valiente que hayan conocido, un joven que desafió destino y enfermedad con coraje. Es enterrado en la iglesia del Santo Sepulcro con los máximos honores militares, héroe reconocido por cristianos y musulmanes. Incluso Saladino expresa respeto público por el coraje del rey leproso, que frustró sus ambiciones durante años decisivos. Sin el liderazgo unificador de Baudouin, el reino comienza a desintegrarse rápidamente por luchas internas y ambiciones nobles. En 1187, apenas 2 años después de su muerte, ocurre la batalla de Hattin, derrota catastrófica cristiana. Jerusalén cae en manos de Saladino después de casi un siglo de dominio cristiano que Baudouin defendió heroicamente. Muchos historiadores atribuyen la caída directamente a la falta del liderazgo fuerte e inspirador de Baudouin el leproso. Con el tiempo, la batalla de Mongisar es gradualmente olvidada por la historia mientras Hattin eclipsa su memoria. Pocos recuerdan la victoria imposible donde 500 cristianos derrotaron 26.000 musulmanes contra toda probabilidad lógica. Baudouin IV es casi borrado de la memoria colectiva durante siglos, su hazaña eclipsada por derrotas posteriores del reino. No es hasta el siglo XX que historiadores militares redescubren Mongisar, asombrados por sus estadísticas imposibles. El análisis moderno confirma la veracidad sorprendente de las fuentes medievales sobre esta batalla considerada casi legendaria. Incluso las crónicas musulmanas confirman la derrota humillante, aunque minimizan números para reducir vergüenza del sultán. El ratio de 50-1 es verificado por múltiples fuentes históricas independientes de ambos bandos del conflicto. Expertos militares modernos estudian fascinados cómo tal victoria fue posible tácticamente en condiciones tan desfavorables. Las lecciones militares son claras, la sorpresa total supera números, y el liderazgo excepcional trasciende debilidad física. Mongisar se compara con Termópilas, Agincourt y Rorke's Drift como ejemplos históricos de victorias contra odds imposibles. Sin embargo, Mongisar es posiblemente más impresionante por su ratio extremo y victoria táctica completa sin retirada estratégica. La película Reino de Cielos menciona brevemente a Baudouin, introduciendo su historia a audiencias modernas por primera vez. Aunque históricamente inexacta, la representación cinematográfica despierta interés renovado en este rey extraordinario casi olvidado. Libros de historia modernos comienzan a rescatar la historia de Baudouin y Mongisar del olvido injusto centenario. El sitio de la batalla hoy es simplemente un campo agrícola cerca de Yibna, en el Israel moderno sin monumentos. No existen monumentos ni placas conmemorativas marcando el lugar donde 500 derrotaron 26.000 contra toda lógica.
Los arqueólogos buscan evidencia física de la batalla, aunque después de 8 siglos pocas trazas permanecen visibles. Algunos artefactos han sido encontrados: puntas de flecha, fragmentos de armadura medieval que confirman ubicación aproximada del combate. Existe debate sobre construir un monumento conmemorativo apropiado en este sitio histórico tan significativo pero olvidado. El legado de Baudouin enseña que el verdadero liderazgo trasciende completamente las limitaciones físicas cuando el espíritu es indomable. Nunca permitió que su lepra definiera sus capacidades como rey y comandante, superando lo que habría destruido a otros. Su historia inspira a personas con discapacidades que enfrentan adversidad, demostrando que el coraje supera aflicción física. También enseña lecciones de tolerancia. Fue respetado incluso por enemigos musulmanes debido a su honor y coraje genuinos. Su reinado contrasta dramáticamente con reyes posteriores que desperdiciaron su legado mediante ambición egoísta y estupidez táctica. Los historiadores debaten qué habría ocurrido si Baudouin hubiera vivido más tiempo sin la lepra devastando su cuerpo. Posiblemente habrían mantenido Jerusalén bajo control cristiano por décadas adicionales, cambiando completamente la historia de las cruzadas. Su muerte prematura a 24 años permitió la desintegración rápida del reino que su genio había mantenido unido. Montguisard demostró concluyentemente que Baudouin era un estratega militar de nivel mundial a pesar de su juventud y enfermedad. Su comprensión táctica superaba la de comandantes con décadas de experiencia, mostrando genio militar natural e innato. Poseía la capacidad rara de inspirar a sus tropas a lograr lo verdaderamente imposible mediante liderazgo carismático y personal. Saladino aprendió profundamente de su derrota, volviéndose un comandante mucho más cauteloso y preparado en batallas posteriores. Nunca más subestimaría a su enemigo sin importar su ventaja numérica, lección que Baudouin le enseñó dolorosamente. La relación entre Baudouin y Saladino era compleja, caracterizada por respeto mutuo a pesar de ser enemigos mortales. Se dice que Saladino incluso envió sus propios médicos para tratar la lepra de Baudouin, gesto extraordinario entre enemigos. Este respeto mutuo demuestra cómo los guerreros honorables pueden trascender divisiones religiosas reconociendo valor en el adversario. Contrasta dramáticamente con fanáticos de ambos bandos que carecían del honor compartido por estos dos líderes excepcionales. La caballería medieval alcanzó su apogeo durante esta época, representando la fuerza militar más devastadora de su tiempo. La carga de caballería pesada era el arma más temida en el campo de batalla medieval, capaz de destrozar formaciones. Baudouin utilizó su caballería con maestría táctica perfecta, maximizando su impacto mediante timing y sorpresa óptimos. Los templarios y hospitalarios eran los guerreros más disciplinados de su era, combinando fervor religioso con habilidad marcial. Sus votos de pobreza, castidad y obediencia incluían nunca retroceder en batalla, prefiriendo muerte antes que deshonra. En Montguisard, estas órdenes militares demostraron precisamente por qué eran tan temidas por todos los enemigos cristianos. Mantuvieron su disciplina férrea incluso en el caos total de la batalla, núcleo inquebrantable de la fuerza cristiana. La reliquia de la Vera Cruz sirvió como símbolo unificador poderoso, inspirando a las tropas con fervor religioso intenso. La creencia genuina en protección divina dio a los soldados coraje sobrenatural para enfrentar odds matemáticamente imposibles. La historia demuestra la importancia crucial de moral alta al enfrentar odds abrumadores en combate militar decisivo. Los soldados que creen genuinamente en su causa justa luchan más ferozmente que mercenarios motivados solo por botín. El factor psicológico en la guerra medieval es frecuentemente subestimado por historiadores modernos enfocados solo en tácticas. Montguisard proporciona ejemplo perfecto de cómo factores morales y psicológicos pueden determinar resultados contra expectativas materiales. Las lecciones son aplicables incluso a conflictos modernos. La moral elevada puede superar desventajas numéricas y materiales. La importancia del liderazgo personal en primera línea queda demostrada por Baudouin dirigiendo carga a pesar de lepra. Los soldados luchan exponencialmente más duro cuando ven a su líder compartiendo el mismo peligro mortal que ellos. Contrasta dramáticamente con líderes modernos que dirigen desde la seguridad de la retaguardia sin compartir riesgos reales. Baudouin permanece como modelo atemporal de liderazgo sacrificial, donde el líder arriesga todo junto a sus hombres. La época de las cruzadas representa conflicto histórico complejo que trasciende cualquier narrativa simplista de buenos contra malos. Atrocidades terribles fueron cometidas por ambos bandos durante estas guerras santas que mancharon la historia con sangre.
Sin embargo, Baudouin destaca por su relativa moderación y honor en una época caracterizada por brutalidad extrema generalizada. Su tratamiento relativamente humano de prisioneros y poblaciones conquistadas era notable en era de masacres rutinarias. Saladino también es reconocido históricamente por su caballerosidad hacia enemigos, especialmente al reconquistar Jerusalén pacíficamente. Estos dos líderes honorables en era de fanatismo enseñan lecciones valiosas sobre mantener humanidad incluso en guerra. Se especula que mayor reconciliación entre culturas habría sido posible si más líderes hubieran seguido su ejemplo honorable. El legado final de Baudouin es simple pero poderoso. El verdadero coraje supera cualquier discapacidad física imaginable. La enfermedad más temida y estigmatizada de su época no lo detuvo de alcanzar grandeza militar e histórica. Su historia proporciona inspiración eterna para cualquiera que enfrente adversidad que parece imposible de superar con determinación. La batalla de Montgisart merece absolutamente un lugar prominente en la historia militar mundial por su improbabilidad extrema. Representa genuinamente una de las victorias más improbables jamás logradas en toda la historia militar registrada documentalmente. Debería ser estudiada obligatoriamente en academias militares como caso único de victoria contra odds matemáticamente imposibles. Sus lecciones sobre sorpresa táctica, timing perfecto y liderazgo inspirador permanecen completamente relevantes para comandantes modernos. El redescubrimiento moderno de esta batalla está comenzando lentamente, pero seguramente entre historiadores militares y público general. Nuevos documentales y libros están rescatando esta historia del olvido histórico injusto que sufrió durante siglos enteros. Las redes sociales modernas ayudan a difundir conocimientos sobre Baudouin y Montgisart a audiencias globales cada vez mayores. Una nueva generación está descubriendo este héroe casi olvidado de la historia medieval que merece reconocimiento universal. Existe enorme potencial para película o serie épica sobre Baudouin y la batalla de Montgisart que rivalizaría con grandes producciones. La historia contiene todos los elementos necesarios: héroe trágico, batalla imposible y profundo drama humano contra adversidad. Representa oportunidad única para contar historia olvidada con precisión histórica mientras entretiene a audiencias masivas modernas. El mensaje universal trasciende épocas. La verdadera grandeza no requiere un cuerpo perfecto sino espíritu indomable. Baudouin probó definitivamente que una mente brillante y coraje extraordinario pueden superar completamente cualquier debilidad física aparente. Su historia mantiene relevancia especial para personas con discapacidades en el mundo moderno que enfrentan discriminación y dudas. Proporciona ejemplo poderoso de que las limitaciones físicas no definen ni limitan el verdadero potencial humano fundamental. Existe reconocimiento cada vez mayor de Baudouin como figura histórica genuinamente importante que fue injustamente marginada históricamente. Se le compara ahora con otros grandes líderes que superaron enfermedades: Roosevelt con polio, Kennedy con dolor crónico. Sin embargo, Baudouin enfrentaba enfermedad visiblemente desfigurante y profundamente estigmatizada socialmente en su época medieval. Tuvo que superar no solo la discapacidad física, sino también el prejuicio social masivo contra leprosos en sociedad medieval. Logró respeto universal basado puramente en su habilidad demostrada y coraje extraordinario, trascendiendo completamente su condición física. Enseña lección atemporal sobre juzgar a las personas por su carácter y acciones, nunca por apariencia física externa. Montgisart funciona como símbolo poderoso de que lo aparentemente imposible puede volverse posible mediante determinación y estrategia. Proporciona inspiración valiosa para cualquier situación donde las odds parecen completamente insuperables y la derrota segura. Los factores clave del éxito fueron sorpresa total, timing perfecto, liderazgo inspirador, moral elevado y audacia suprema. Cada factor amplificó exponencialmente los efectos de los demás, creando sinergia táctica que superó desventaja numérica abrumadora. Esta lección trasciende la guerra, aplicándose a negocios, deportes y vida, donde enfrentar desventajas aparentemente insuperables es común. La victoria se vuelve posible cuando se maximiza inteligentemente cada pequeña ventaja disponible contra adversario más poderoso. Preparación meticulosa, disciplina férrea y ejecución perfecta pueden superar recursos muy superiores del adversario más grande. Montgisart prueba definitivamente que los números superiores no garantizan victoria automática cuando otros factores están presentes. La calidad superior puede superar cantidad abrumadora cuando se aplica correcta e inteligentemente en momento y lugar óptimos. La importancia absolutamente crítica del elemento sorpresa en conflicto militar queda demostrada de manera espectacular en Montgisart.
Un enemigo excesivamente confiado que descuida sus defensas básicas comete error fatal que Saladino pagaría carísimo. La lección para comandantes: nunca subestimar al adversario sin importar cuán abrumadora parezca su ventaja numérica presente. La victoria puede surgir inesperadamente de derrota aparentemente segura mediante audacia correcta en momento preciso y oportuno. Baudouin eligió atacar precisamente cuando retirarse parecía la única opción lógica y sensata disponible para sus fuerzas diminutas. Esta audacia calculada distingue a los grandes comandantes históricos de los mediocres que siguen solamente reglas convencionales rígidas. Saber exactamente cuándo romper las reglas convencionales representa el arte más alto del comando militar estratégico efectivo. Baudouin demostró ese arte a la perfección absoluta en Montgisard mediante decisión audaz contra toda lógica convencional disponible. Su legado final es el de un rey extraordinario, que desafió tanto su destino médico como todas las expectativas sociales. Gobernó efectivamente contra toda probabilidad médica y luchó victoriosamente cuando físicamente no debería haber podido montar caballo. Ganó una batalla completamente imposible que debería haberse perdido según cualquier cálculo matemático o análisis táctico convencional. Inspiró respeto genuino incluso de sus enemigos mortales mediante el honor y coraje que demostró consistentemente bajo presión. Murió trágicamente joven a 24 años, pero logró más que muchos reyes que vivieron décadas completas de reinado. La batalla de Montgisard permanece como testimonio eterno de su genio militar y liderazgo excepcional bajo circunstancias extremas. 500 contra 26.000. Odds que matemáticamente nunca debieron superarse pero fueron destrozadas mediante brillantez táctica pura. Una victoria que el mundo olvidó injustamente, pero que merece absolutamente recordarse eternamente en historia militar universal. Afortunadamente, esta historia extraordinaria está siendo rescatada del olvido histórico para inspirar a nuevas generaciones de personas. Baudouin IV, el rey leproso que salvó su reino y derrotó lo imposible mediante coraje que trascendió enfermedad. Aunque pequeño, existe monumento en Jerusalén honrando la memoria del rey más valiente que la ciudad santa jamás conoció. Peregrinos modernos visitan su tumba en la iglesia del Santo Sepulcro con profundo respeto por su sacrificio extraordinario. Existe llamado creciente para mayor reconocimiento histórico oficial de Baudouin y la batalla de Montgisard mundialmente. Esta historia merece lugar prominente en cualquier educación sobre las cruzadas, representando su momento más dramático e improbable. La reflexión final es poderosa. La verdadera grandeza humana frecuentemente emerge precisamente de la adversidad más terrible imaginable. El campo de Montgisard permanece silencioso hoy, pero su historia resuena eternamente como testimonio del triunfo humano imposible.